Bueno, pues un día más y una semana más vamos con los titulares de los medios de comunicación censurados para que tengas acceso a ellos y puedas contrastar. 18 de abril de 2023. Rusia, RT Lavrov en Venezuela. Es necesario aunar esfuerzos para contrarrestar intentos de dictado, chantaje y presiones ilegales de Occidente. El oscuro historial de la DEA en México, injerencias, contubernios y vínculos con abogados del narco. China prohíbe importaciones y exportaciones de Lockheed Martin y de Raytheon por las entregas de armas a Taiwán. La ola de violencia letal en las escuelas alerta a Brasil y moviliza al gobierno que hay detrás. Un país más podría prohibir la importación de cereales ucranianos. Sergei Lavrov mantiene una reunión con su homólogo Iván Gil en Venezuela. Huasquiri, la construcción prehispánica descubierta en Bolivia que impacta a los arqueólogos sin clases y con múltiples bloqueos. Así transcurre el paro en Perú contra la gestión del gobierno. El ministro de Defensa chino revela los objetivos de su visita a Rusia. La ONU expresa su preocupación por reportes sobre el espionaje de Estados Unidos a Guterres. Un admirador de Bukele viaja a El Salvador y termina detenido por un tatuaje en el pecho. Estados Unidos explica qué hacen sus militares en Ucrania. El canciller saudita llega a Siria por primera vez en 12 años, un año de vacaciones pagadas a doble sueldo. El dilema de un empleado chino cofundador de Google quería crear un dios digital. El mundo va a cambiar de base. Los nada de hoy, todo han de ser. Una extraña espiral brillante aparece en el cielo nocturno de Alaska. Rusia, Sputnik Mundo en español. Lavrov llega a Caracas como parte de su viaje por América Latina. ¿A qué se deben los combates militares en Sudán? ONU, la vigilancia de Guterres por parte de Estados Unidos viola la Convención de Privilegios e Inmunidades. Corte de México da revés a AMLO y frena la transferencia de la Guardia Nacional al ejército. AMLO, agencia como la DEA, tiene planes injeristas para violar la soberanía. El Kremlin espera detalles para evaluar la iniciativa de Brasil sobre Ucrania. Hay una disminución de la voluntad política para ayudar a Ucrania en varios países de la Unión Europea. Putin visita por sorpresa cuarteles generales de las Fuerzas Armadas rusas en las regiones de Gerson y Lugansk. También, legislador de Estados Unidos impulsa ley para obligar a Biden a rendir cuentas por la ayuda a Ucrania y frustran en región rusa de Bryansk un intento de cruce ilegal de la frontera desde Ucrania. Pues China con CGTN en español, en portada el presidente de la República Gabonesa, Ali Bongo Ondimba, visita China del 18 al 21 de abril. También en portada, vicepresidente chino se reúne con el canciller uruguayo. Se publica el libro de discursos de Xi Jinping sobre trabajo rural y en recordatorio a un poco anterior, China y Laos impulsarán la construcción de una comunidad común de futuro compartido. Pero aparte de las noticias de portada, también la ONU afirma que hay 185 muertos y 1.800 heridos en medio de ataques aéreos y conflictos en Sudán. Los cancilleres de China y Palestina conversan por teléfono. China apoya la reanudación de las conversaciones de paz entre Israel y Palestina. Elon Musk afirma que el gobierno de Estados Unidos tuvo acceso total a los mensajes privados en Twitter de todos los usuarios. Estudiante chino en Sudán afirma que los enfrentamientos son los peores en 4 años. Irán, Hispan TV, lanza rotundo aviso sobre posible colapso del ejército israelí. Líder, cárteles sionistas en Estados Unidos y Europa odian a jóvenes iraníes. Nicaragua retira Placet al nuevo embajador de Unión Europea. Al-Assad recibe al canciller saudí en Damasco de cara a retomar lazos. Y humillación del hombre más impopular de Irán, Reza Pahlavi en Tel Aviv. Rusia cita a embajadores de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá por injerencia en asuntos internos. Ejército de Irán es autosuficiente en fabricar 90% de sus equipos. Se esperan más avances. Pahlavi, en territorios ocupados, busca apoyo de un Israel en declive. Muchas condenas y críticas a nivel internacional. El ejército iraní escena potentes misiles y drones en desfile militar. Turquía con TRT en español, en portada Turquiche. Seguimos con preocupación los enfrentamientos en Sudán. Otras noticias, ferrocarriles turcos ponen en marcha la locomotora eléctrica tipo ES 000. Aumentamos la tasa de nacionalidad
en la industria de defensa del 20 al 80%. Las fuerzas de apoyo rápido de Sudán aceptan un alto el fuego de 24 horas propuesto por Estados Unidos. ACAR, continuaremos luchando hasta que el último terrorista sea neutralizado. Obrador acusa a Estados Unidos de espionaje en su país. La Unión Europea ha aprobado la eliminación del visado para los pasaportes de Kosovo. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana, presidente Al-Assad recibe al ministro de Exteriores de Arabia Saudí. Presidente de Túnez recibe al canciller Al-Mekdad y reitera apoyo a Siria. Informes detallados del Ministerio de Defensa de Rusia sobre el progreso de la operación militar especial de la siguiente forma. Con respecto al resumen del progreso, 2 sistemas de artillería M777 de fabricación estadounidense y un radar de combate de contrabatería ANTPQ-50 de fabricación estadounidense fueron destruidos. Otras noticias: nuevo avión de ayuda ruso llega al aeropuerto internacional de Latakia. Acto de solidaridad con los presos palestinos en cárceles israelíes. Túnez reitera su apoyo a Siria frente al terrorismo y las repetidas agresiones del ocupante israelí. Siria e Indonesia abordan vías de fortalecer la cooperación parlamentaria y económica. La Embajada de Siria en Argentina celebra el 77 aniversario de la independencia del país. Reportan nuevos avances de las fuerzas rusas en Artemovsk, Bakhmut. Rumanía y Bulgaria envían ayuda humanitaria a Siria. Siria recibió ayuda humanitaria que llegó a bordo de un avión keniano. Contribuyentes de Estados Unidos financian más al ejército que a comunidades. Y el Líbano, con el manar en español, los cazas Su-35S comprados a Rusia llegan a Irán. Otras noticias, aparte de la noticia de portada, podrían ser: el Lavrov llega a Venezuela para impulsar las relaciones ruso-venezolanas. 2 colonos israelíes heridos en una operación en el este de Al-Quds. Ataque con bombas. FAB 1500 de 1,5 toneladas arrasa las posiciones del ejército ucraniano. La noticia de portada: los cazas Su-35S comprados a Rusia llegan a Irán. Estados Unidos teme daños irreparables en las relaciones con sus socios y aliados por la filtración de documentos militares clasificados de alto secreto en las redes sociales. Bangladesh pagará un préstamo de una compañía de energía nuclear rusa en yuanes. Hamas y Arabia Saudí buscan restablecer sus relaciones. Irán y Arabia Saudí reabrirán sus embajadas y consulados antes del 9 de mayo. Franquillet visita al patriarca maronita para tratar el tema de la elección presidencial. Sheikh Ali Damush: cada enfrentamiento de la resistencia con Israel revela la debilidad. Venezuela, con el medio Telesur, canciller de Rusia llega a Venezuela como parte de su gira diplomática por América Latina. Otras noticias de portada: argentinos rechazan presencia de jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Presidente Lasso amenaza con disolver la Asamblea de Ecuador. Anuncian paro por detención del gobierno tras lluvias en Perú. Otras noticias de interés: miles de franceses se manifiestan contra la reforma de pensiones. Nueva jornada violenta entre reclusos en cárcel de Ecuador. Presidente Lula continúa cruzada contra redes sociales en Brasil. 40 casas incendiadas en 10 días en Montreux, Haití. Y presidente palestino realiza visita oficial a Arabia Saudita. Yulimar Rojas recibe Premio Nacional del Deporte en España. Interpol: más de 14.000 arrestos en operaciones en América Latina. Exculpan a agentes que acribillaron a afroamericano en Ohio, Estados Unidos. Y el medio de la isla, por último, Cuba debate en portada Girón lo que no ocurrió. Vamos con las noticias de este medio. 8 personas serán juzgadas por la muerte de Diego Armando Maradona. Un gran jurado en Ohio no acusará a policías que mataron a Jayland Walker. Ministro de Defensa ruso confía en fortalecimiento de cooperación militar con China. Autoridades sanitarias cubanas reportan 6 nuevos casos de COVID-19. Evento de deporte electrónico tendrá lugar este sábado en la capital. López Obrador manifiesta inconformidades con accionar de la DEA en México. Putin visita las fuerzas rusas en Gerson y Lugansk. Sudán: ejército y rivales paramilitares acuerdan tregua de 24 horas. Contribución de los BRICS al crecimiento económico mundial continuará superando a la del G7 para fines de una década. Gobierno de La Habana limita y organiza venta de combustible en los servicentros. UNE pronostica afectación de 600 megavatios durante pico nocturno de este martes, que trae la prensa cubana a 18 de abril de 2023. Céspedes o la dignidad de una nación. Nuevas obras sociales por la victoria de Girón. Una asamblea fiel a la esencia popular de la revolución, entre otras noticias.
La Carmen López te lo cuenta.